Bon presta y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Xugada en Tamamu. En esta ocasión vamos a hablar del Real Avilés, equipo fundado en 1903 na ciudad de Avilés, Asturias. Tras la su fundación, adopta el nombre de Sport Club Avilesino, tras fundarse en 1906 con la Sociedad Obrera Industrial, por lo que pasó a tener el nombre de Círculo Industrial y Sport de Avilés. Fue uno de los equipos que en 1909 hizo acto de presencia en Madrid para que en 1910 se hiciese el primer campeonato de España de fútbol, construyendo así una federación de clubes de España de fútbol. En 1910 inscríbese en el Campeonato Regional de Asturias, pidiendo así el aplazamiento al Real por decisión por tener dos jugadores enfermos y no reunir a los jugadores suficientes para rellenar la plantilla. Tras esta negativa, el conjunto xixonés ganó la primera copa en sin jugar ningún partido. En 1920 los avilesinos proclamaron campeones de la Copa de España de segunda categoría tras vencer al Fútbol Club Martinec. En 1925 y tras aceptar a Alfonso XIII la presidencia de honor del Avilés. En octubre de 1925 Alfonso XIII acepta este cargo y el Avilés pasa a tener el título de Real, llamándose así Real Club Stadium Avilesino. Como dato a destacar, en los años 50 el club avilesino asciende a segunda división y el año siguiente juega la promoción de ascenso a primera división. No estoy vencer cosas bones, ya que esa liguilla tendría un poco de polémica tras la renuncia del España Industrial de la competición. El club avilesín pidió que se anulasen los resultados del equipo catalán. La Real Federación Española de Fútbol dijo que no y los avilesinos en xamás xugaron na primera división del fútbol español. Una pena. En el siglo XXI logra subir a segunda división B tras una liguilla dura y muy disputada en la que se tuvo que enfrentar a tres equipos. En el 2003 consigue un título, venciendo al Tomelloso Club de Fútbol y ganando así la Copa de la Real Federación Española de Fútbol. Como dato a destacar, tras cambiar varias veces de nombre, la Xunta Xeral de Accionistas, la SAD, pidió que el club se llamara Real Avilés y como ahora se llama. Y hasta aquí un nuevo capítulo hablando del Real Avilés. Vémonos el próximo domingo. Tayueu.